la forma de ser de cada uno. ¿Ah? Muy bien, doctora. ¿Cómo es su forma de ser, doctora? Muy bien, introvertido, una característica de la forma de ser, ¿no? Bueno, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su personalidad. ¿Sí? ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Cuando deja de ser quien eres. Puede ser de una forma sutil. ¿Qué más? Cuando deja de ser normal la personalidad. Compañera dice cuando deja de ser uno mismo. ¿Qué más? Alteración de la conducta. Muy bien. ¿Y qué significa alteración de la conducta? ¿Ya? Esos cambios súbitos en el estado de ánimo. Bueno, algo normal se torna patológico. Y esto no solo pasa con la personalidad, pasa con cualquier cosa, con el estado de ánimo, con la ansiedad, con el consumo de sustancias. Todo consumo de sustancias es patológico. Esto no importa, ¿cierto? En la semana de medicina van a aumentar o no van a aumentar. ¿Cómo que? Todas las características normales pueden tornarse patológicas cuando empiezan a empieza a perjudicar. ¿Empieza a perjudicar qué? El funcionamiento. Muy bien, eso es. ¿Cómo así? ¿Cómo así puede perjudicar el funcionamiento y forma de ser? El rendimiento académico. Puede ser, claro, porque alguien que, por ejemplo, tiene mucha ansiedad para exponer, ¿qué va a pasar? Sí, se va a poner rojo, ¿no? Se va a bloquear, se olvida todo lo que ha estudiado, ¿no? O va a evitar. No, yo no puedo poner futuro, dice este primero, ¿no? ¿No? A la placa dice acá, es por su puede, dice. Después empieza a tener problemas, dificultades. Si es que la ansiedad es parte de su forma de ser. Bueno, ese es un aspecto. ¿Ah? El otro aspecto es que se tornan inflexibles, rígidos. ¿Qué significa que una característica sea inflexible, rígida? Porque todos tenemos ansiedad, ¿no es cierto? En algún momento todos sentimos ansiedad. ¿Sí o no, doctor? ¿Sí? Por ejemplo, si su enamorada le dice, a ver, no me ha venido una regla. No, a ver. Puede pasar. ¿Situación o no situación? Pero cuando es líquido es flexible. La ansiedad, por cualquier característica puede funcionar cuando es una cuestión moderada y flexible. La ansiedad puede ser buena. ¿Para qué? Para prepararse para un examen, prepararse para una exposición. ¿Sí? Si uno no tiene nada de ansiedad, después de ponerse relaja. Bueno, entonces es rígida y inflexible y es adaptativa además, ¿no? Cuando respondemos así de una manera, con un patrón que no se adapta a las diversas circunstancias y situaciones. ¿Sí? Es por eso que es adaptativo el patrón de personalidad. ¿Bien? Bien. A ver, una característica, un rasgo de personalidad. Su compañero ha mencionado algo muy importante, introversión. ¿Qué más? Ya hemos hablado de ansiedad. Puede haber ansiedad, ¿no? ¿Qué otras características de personalidad? Cuando ustedes describen a las personas, o se describen a sí mismos. ¿Sí? Oye, ¿tú conoces esa? Claro, ¿cómo es? Pregunta con un familia. ¿Qué dice usted? Bipolar. Es un diagnóstico muy amplio, rasgo, nada más, rasgo de personalidad. Se ha dicho introvertido, entonces también es extro. Muy bien, sé que lo sabían. ¿Qué más?
Si es ansiedad, ¿qué otra cosa? Si alguien por exponer es ansioso, por ejemplo, y ven otro lo contrario, ¿cuál sería? Enojado. Por ejemplo, hay algunos que son muy desenvueltos, ¿no? ¿Sí? Y así. Tienen que tratar de empezar a manejar los rasgos de personalidad, pensando en cómo son ustedes, cómo son las personas con las que se vinculan, porque hay muchos rasgos de personalidad, ¿sí? Impulsividad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué rasgos? Polémico puede ser, ¿qué más? Irritable, ¿sí? ¿Qué más? Agresivo, ¿sí? ¿Qué se refiere? ¿Está bien? Muy reactivo, muy reactivo, muy dramático. Hay algunos que son flemáticos, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de ese término, no? Bueno, que reacciona mucho, otro reacciona poquito, nada. En fin. Entonces, con esos rasgos se hacen constelaciones y se construyen las personalidades psicológicas. Es un conjunto de rasgos cada trastorno de personalidad. Bien, conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y son relativamente estables y predecibles. Relativamente estables, ¿ah? Todos podemos tener alguna conducta impulsiva alguna vez, no quiere decir que sea un rasgo nuestro ser impulsivo. ¿Cierto? ¿Usted ha sido impulsivo alguna vez, doctor? No. Pero es una excepción, ¿cierto? ¿O usted es así? Que sea un rasgo de personalidad es lo que predomina, no las excepciones, ¿no? Y como son predominantes ya se puede pues, ir predeciendo, ¿no? Dice rasgos emocionales y conductuales, ¿no? Son formas de percibir, pensar, actuar con nosotros mismos y en los vínculos, en las relaciones interpersonales también, cómo tomamos las cosas, cómo reaccionamos ante determinada situación, todo eso que es predecible, que es frecuente, ¿sí? Cuando uno ya conoce a una persona y dice, va a reaccionar así seguro, ya eso puede ser un rasgo. Patrones permanentes de experiencia subjetiva. ¿Por qué dice subjetiva? ¿Por qué diga subjetiva? Sí, se refiere a la experiencia interior de cada uno, ¿no? A diferenciar lo objetivo. Ustedes están llevando el tema de investigación, ¿cierto? De la tesis. Ahí les he enseñado la diferencia, ¿no? Sujeto-objeto. Bueno, el subjetivo es porque es dentro de ellos, ¿no? A veces eso refiere a experiencia subjetiva, experiencia interior, y de comportamientos que se apartan de lo esperado en su cultura. El aspecto cultural es importante, porque lo que puede ser una conducta de ansiedad en un sitio, de repente en otro sitio es normal. Lo que puede ser una conducta más o menos impulsiva en un sitio, en otro contexto puede ser más o menos normal. ¿Sí? Por ejemplo, ayer ha sido el clásico del fútbol peruano. La gente que hace en el estadio. ¿Qué hace en el estadio? ¿Usted o no? Fanático, rival, bueno, a la otra hinchada. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, en esa situación, ¿sí? Que alguien se para y le diga pues, a la trinchera norte, ¿no? Muchachos, no es necesario que digamos lisura. En ese contexto puede ser esa. ¿Qué puede pasar a esa persona? Que lo tiran a la cancha, ¿no es cierto? Puede pasar. Entonces el contexto hay que tomarlo en cuenta y el aspecto cultural también. Se inician en la adolescencia o principio de la edad adulta, tiene que haber una continuidad. Incluso desde niños, muchos de ellos ya tienen esa característica que se va, por supuesto, cristalizando a través del tiempo. No podemos hablar todavía de una personalidad definida en un adolescente, menos en un niño, pero sí podemos hablar de que ya se están notando algunas cositas que van a después cristalizar en una personalidad. No es un rasgo de personalidad algo que recién a los 30 años aparece, por ejemplo. Ahí no vamos a pensar en un rasgo de personalidad.
Bien, de repente, profesor. Yo le pongo ¿Licenciado de cómo es? Ya. ¿Hay que tomar listas a ustedes? No. No me puedo creer. Todos los años es así, tenemos a tiene que haber una continuidad. Si aparece recién a los 30, 35 años, probablemente sea otra cosa, no un trastorno, no un rasgo de personalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? La gente puede cambiar después de los 30, sí puede cambiar, pero por otros motivos. Es un trastorno ya secundario, algo. Por ejemplo, alguien que se vuelve adicto. ¿Puede cambiar su forma de ser? Sí, puede cambiar su forma de ser. ¿Sí? Pero no es un rasgo primario de su personalidad. ¿Eh? ¿Cómo se vuelve el adicto? ¿Qué cambia? ¿En qué cambiaría el adicto? ¿Cómo se vuelve el adicto? Puede ser dependiente de la droga, ansioso, ¿qué más? Agresivo, irritable, ¿no? ¿Empieza a mentir o no empieza a mentir? Sí, empieza a ocultar cosas. Sí, empieza a chocar con las cosas de la casa, ¿no? También, ¿sí? Y lo niega, ¿no? Puede empeñar cosas, vender cosas que de repente no hacía antes. ¿Sí? ¿Puede ser más impulsivo? También puede ser más impulsivo. Pero no quiere decir que su personalidad primaria haya cambiado. ¿Eh? Ese es un trastorno secundario al consumo de droga. ¿Ah? Hay otros motivos, no es el único motivo, por supuesto. Y los rasgos son rígidos e inadaptados, ¿no? Como ya comentábamos. ¿Qué más? Características. Esto es motivo de pregunta muchas veces. ¿Han revisado los exámenes anteriores, no? Ustedes no son de hacer esas cosas, ¿no? Si alguien le hace llegar los exámenes anteriores, ¿ustedes lo reciben, lo leen o no? Bueno, sí, pero lo que suele preguntar, son egocitóricos, aloplásticos, esas cosas preguntan a veces. Ya esa palabra es un poquito difícil, la gente a veces le gusta preguntar. No sé qué tan justificado sea, pero pasa. Rígidos, pobremente adaptados, uso de mecanismos de defensa, dificultades en relaciones interpersonales. Bueno, dificultad en las relaciones interpersonales, eso es fundamental para saber si un rasgo es patológico o no. Le trae problemas en sus vínculos. ¿Sí? Sin conciencia de enfermedad, muchas veces es difícil tomar conciencia de esto. No hay que tomarlo como blanco y negro, es un proceso de tomar conciencia. ¿No? Pero si le dicen, por ejemplo, a una flaca, tú eres celosa. ¿Yo? Dice la flaca. Sí, tú eres celosa. No. ¿Te parece? Te estoy bromeando, nada. ¿Cómo que bromeando? Pero me estás pidiendo, me estás diciendo de que ¿por qué recién llego? 5 minutos. ¿Estás pensando que no estoy bromeando? Es difícil aceptar algunos rasgos de personalidad. No todos, algunos son más difíciles que otros. ¿Ah? Es por eso de que hay que hacer un trabajo de toma de conciencia de estas cosas muchas veces. Como en muchos otros cuadros. Igual que el adicto niega su adicción, ¿no? Y un trabajo inicial muchas veces pasa por ahí, ayudarlo a que tome conciencia. ¿Cómo se le ayuda a que tome conciencia? Las consecuencias, muy bien, los felicito, ¿sí? Las consecuencias, ¿qué más? Y eso es muy importante. Bueno, la gente que lo conoce le dice, pues, ¿cómo eres tú? Los amigos deben tener ese rol, los amigos no están para congraciarse con la persona. No es para decir que tú eres lo máximo, todo lo positivo. Hay que decir lo positivo, por supuesto que sí, pero no es lo único. En un contexto adecuado hay que decirle también algunas cosas que uno nota que no son muy favorables. Y si cada uno está interesado en saber sobre sí mismo, pregunte eso a sus amistades. O hace una lista, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Pueden hacer, se reúnen de 5, cada uno hace una lista, 5 características de mi personalidad. Luego van cruzando la información.
¿no? Pero háganlo de repente de una manera, inicialmente, anónima, para que no se resientan. Ahora ya si hay la suficiente confianza, le dicen pues en su cara cómo son las cosas, de una manera constructiva. Bien, genera reacciones empáticas adversas, escasa tolerancia al estrés, deterioro profesional, deterioro social. Bueno, los deterioros son en diferentes áreas de la vida, ¿no? Es decir, afecta a las relaciones interpersonales, pero en cada área también puede hacerse notar lo desadaptativo de su personalidad. Bien, y llegamos a los tipos. Estos son los tipos, digamos, aquí ha ido cambiando con los clasificadores, con el DCM, CIE 10, ya se está preparando el CIE 11, pero en general la gran mayoría de estos son los que históricamente se han considerado los más importantes, ¿no? 3 grupos. Primer grupo, extraños. ¿Qué significa extraños? Cuando hablan de una persona, es una persona extraña, ¿a qué se está dedicando? Se está mencionando, ¿a qué se está refiriendo? Extraño o raro. ¿No es normal? ¿Cómo que no es normal? ¿Un extraño no puede ser normal? Es diferente a lo común o al patrón que somos. Muy bien, diferente a lo común, sí, pero no necesariamente normal, ¿eh? Sí. Hay varios criterios de normalidad. Uno es el de frecuencia, el estadístico. No es el único criterio, ¿ya? El de frecuencia estadístico dice de que la mayoría, lo que es la mayoría es lo normal, pero no siempre es así. Por ejemplo, hay gente que tiene un CI alto, 120, 130, 140. ¿Sí? Entonces no necesariamente es patológico. ¿No? U otra condición, por ejemplo, cuando vayan al Serum van a encontrar que la mayoría de niños tienen caries. Pues eso no es decir que es normal. ¿Es cierto? Bien. Pero lo extraño tiene que ver con lo raro. ¿Qué características raras, por ejemplo, pueden enseñar a ustedes? Así, doctorita. ¿Qué características pueden enseñar a ustedes como extraños? Ustedes ahorita. Inanimadas. Inanimadas, puede ser también. Hay motivadas también. Esa es una conducta bien extraña, ¿sí? ¿Sí? Eso es característico. ¿Qué indica las risas inmotivadas? Indica algo de tipo Audi. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, comparado con los demás grupos, el primero extraño, el segundo inmaduros, tercero temerosos. ¿Ya? Esquizoide, esquizotípico, paranoide. Muchos de esas personas están vinculados, por ejemplo, con la esquizofrenia. No es que vayan a hacer la enfermedad de esquizofrenia, no. Pero si uno hace la revisión, por ejemplo, de su genograma, de su historia familiar, puede encontrar ahí algunas personas con esquizofrenia, por ejemplo. No es que necesariamente ellos lo vayan a hacer. Ahora, sí es cierto que a veces los esquizofrénicos paranoides de chicos tienen esa característica, son un poquito raros, un poquito desconfiados, un poco excéntricos, podría ser. Pero no quiere decir que ellos se vayan necesariamente a convertir en paranoides en esquizofrénicos. Ojo. Y el segundo son inmaduros. ¿Qué entienden por inmaduros? Usted cuando dice un chico es inmaduro. No, mira, oye, dice claro, no, ese es un inmaduro. Usted escucha eso, ¿a qué cree que se refiere? No actúa de acuerdo a su edad. ¿Puede explicarse un poquito más? Porque si no actúa de acuerdo a su edad, por ejemplo, alguien que tiene 18 puede actuar como uno de 25 de 30 también. ¿No? Explíquese un poquito más, ¿a qué se refiere? Menos edad de la que realmente tiene, ¿cierto? Una conducta que no es esperable a su edad, sino una edad menor. Un ejemplo concreto, ¿sabe usted un ejemplo concreto?
que haya visto en uno de sus compañeros que está inmaduro. Usted ha participado en la medicina, en las actividades. Ha participado en los anteriores, ¿no es cierto? ¿Ah? Todos. ¿Ha sido grabado o no ha sido grabado? ¿Ha visto cuando los chicos se toman sus tragos, esas cosas también? ¿Sí? ¿Qué conducta puede usted catalogarla como inmadura? ¿O qué características de repente? ¿Ninguna? No, se lo puedo dar. Escuchen. Bueno, inmaduro, es cierto, no es de acuerdo a su edad, va a depender de la situación contextual y cultural. También la semana de la medicina se han entrado, estoy molestado un poco, no sé, a veces pueden decirse cosas, ¿no? Pero hay características, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para un adolescente? A diferencia del adulto. En el niño lo más importante es el juego, ustedes lo saben, ¿cierto? El juego, no sé qué para crear una alianza terapéutica con el niño hay que crear el juego. ¿Sí? En el adolescente, ¿qué es lo más importante? En el adulto se puede hacer trabajo. En el adolescente, también el espacio con los padres, ¿cierto? El niño todavía está con sus padres en casa, el adolescente también con sus casas, está con otros adolescentes. ¿Sí? ¿Cómo se viste el adolescente? Entrando a la adolescencia empieza a cambiar su forma de vestirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Pantalones con huecos, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ponerse pines, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esa es la forma de vestir. Así como cambia la forma de vestir, cambian otras características también. ¿Sí? Y la gran mayoría de esos adolescentes, cuando ya se tornan adultos, también cambian otra vez su forma de vestir. Háblale. Bueno, entonces uno tiene que ir viendo eso. El adolescente... Sus compañeros estaban esperando que usted ese... Te gusta, doctor, te gusta. ¿Quieres pinchar, doctor? Bien, entonces uno puede ir sacando la cuenta ahí, ¿no? Es decir, si es un adulto y se porta como adolescente, pero la ropa es un ejemplo, ¿ah? Hay muchas otras cosas. Y lo otro, temerosos. Bueno, eso sí lo saben, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando dicen, oye, ese chico es un poco temeroso? O esa chica es un poco miedosa. ¿A qué se está refiriendo? Tímido, muy bien, ¿qué más? ¿Inseguro puede ser? También, ¿cierto? ¿Sí? Algunas de esas cositas. ¿Ah? Ahora vamos a ir detallando un poquito más. Bueno, estos tres son los extraños. Esquizoide, ¿cómo es? Asociar el frío con nula expresividad. Cuando dicen nula expresividad, ¿a qué se refieren? Siga. Aplanamiento afectivo. Muy bien, muy bien. Y esto que está ahí es inexacto, porque no es que haya nula. Hay una disminución de la expresividad. Aplanamiento ya es una cuestión muy... Hay otro que se llama embotamiento, que no es tan grave, ¿sí? Pero lo que se refiere es que la expresión afectiva está disminuida en general en este tipo de personas. ¿Sí? Eso, ¿cómo se expresa el afecto? A través de los... ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo expresan ustedes, por ejemplo, que quieren a una persona? Abrazo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La alegría cómo la expresan? Muy bien. ¿La ira, la rabia cómo la expresan? Cuando está serio, ¿cómo lo expresan? Crucen el ceño, ¿no, doctora?
Muy bien, y así. Entonces ellos tienen muy poca expresividad. ¿Sí? Pareciera que tuvieran una máscara y que siempre están con la misma expresividad, por más que las situaciones son cambiantes, en ellos no se ve el cambio en su expresión afectiva, no solo gestual, el tono de voz también cambia según la situación. ¿No es cierto? Por ejemplo, doctor, usted cuando quiere expresar su afecto, su cariño, su enamorada, ¿cómo es su tono de voz? ¿Cómo la? ¿Qué dice un ejemplo? ¿Normal? Normal. Cuando se quiere ser cariñoso con su enamorada, el tono de voz normal. De repente nos quiere dar un ejemplo de lo que estamos viendo, que es una nueva expresividad. No es que sea así. Impresiona su ensimismamiento. ¿Qué es ensimismamiento? ¿Cuál? Sí mismo, muy bien, andan muy metidos en su propio mundo, ¿no es cierto? Ellos no son mucho de sociabilizar, ¿no? En la semana de la medicina, por ejemplo, no están por ahí con todo el grupo, ¿no? Están de repente un poco apartados, a veces ni van. Atención dirigida a vivencias internas, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Hacia adentro, más que hacia afuera. ¿Ya? Son introvertidos. Atención dirigida a vivencias internas son parcos. ¿Qué cosa es parco? Callado, ¿no? Poco expresivo. ¿Sí? Se quejan de vacío, una sensación de vacío interno pueden tener también. Falta de temas de conversación. ¿No? Ok, pero es diferente ser tímido a ser introvertido, ¿ah? Porque esto de la conversación puede tener que ver con timidez. El esquizoide se siente cómodo en su soledad. Él se identifica con eso. Yo soy así. El tímido quisiera no ser tímido. Muchas veces. Eso en ese sentido es diferente. El tímido puede ser así a pesar suyo. No es que se sienta cómodo con eso. Pero que sea el rasgo de personalidad de esquizoide es que él se siente cómodo con esa actitud. Él se siente cómodo con esa actitud. ¿Ya? El tímido no necesariamente. Se acompaña de vivencias autorreferenciales. ¿Qué es autorreferencial? Referencia a sí mismo. Muy bien. Fobias múltiples, ¿no? Sobre todo sociales. El león no participa mucho en las actividades sociales. ¿Sí? Lo quieren sacar a bailar, por ejemplo, recién empieza la fiesta, todavía nadie está bailando, ¿no? Y algunos pueden ser fachosos y una flaca que se ha metido 2 tragos lo quiere sacar a bailar. Él muy probablemente no sabe bailar. ¿No? Por ejemplo, usan la evitación, ¿sí? Se condenan a la soledad. Se condenan entre comillas, ¿sabes? Porque ellos se sienten cómodos estando solos. ¿Vulnerable a qué? A los estados distímicos. ¿Qué cosa es distímicos? Depresión. ¿Sí? Los vulnerables tienen más tendencia, digamos, a reaccionar con depresión ante alguna situación estresante. A las reacciones desadaptativas, ¿sí? Por ejemplo, le dicen que tome la palabra en una reunión a una persona esquizoide, le están poniendo en una situación bien incómoda para él, ¿no? Eso puede ser desadaptativo. Y el consumo de tóxicos, ¿sí? También puede haber mayor vulnerabilidad en ellos a eso. Bien. Esquizotípico. Los anteriores son esquizoides, ahora pasamos al esquizotípico. Lo característico del esquizoide es que se siente cómodo estando solo, no vinculándose. Eso es lo característico del esquizoide. ¿Está bien? El esquizotípico, los más raros de todos son el esquizotípico. ¿Ya? De aspecto externo desaliñado, extravagante, fríos, impenetrables como esquizoides, parecidos al esquizoide, pero la diferencia es que los esquizotípicos son más extravagantes. Hablan solo de temas ininteligibles y sostienen puntos de vista estrambóticos, ¿no? Donde pueden predominar lo primitivo y lo mágico. ¿Cierto? Hay gente que habla, por ejemplo, de temas esotéricos. ¿Qué más? Comparten convicciones en torno a lo paranormal. ¿Qué cosa es lo paranormal? Experiencias paranormales. ¿Se han escuchado eso?
Muy bien. Con una normalidad evidente y psicopatología llamativa. O sea, llama la atención por su extravagancia. Porque se les interna, puede presentar ideación paranoide autorreferencial, ¿no? Cuando son vulnerables a este tipo de reacciones. Así como el esquizoide puede reaccionar hacia la depresión, ellos pueden tener alguna crisis de este tipo, ¿no? Ideación paranoide autorreferencial, episodios psicóticos breves puede darle también a ellos, ¿no? Entre mendigos, vagabundos, marginados, afiliados a sectas esotéricas, ahí hay ese tipo de trastorno de personalidad. ¿No? ¿Entiende más o menos la diferencia? Eso tiene que tratar de tenerlo claro porque a veces como son palabras parecidas, sabe que a muchos docentes les gusta preguntar así, primero palabras extrañas y luego palabras parecidas para que lo confundan, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Y el tercer componente de este grupo es el paranoide, ¿cierto? Ustedes ya han visto pacientes con esquizofrenia paranoide, ¿sí? ¿O no han visto? ¿Seguro que han visto? Muy bien. Son desconfiados, hipersensibles, da significado a detalles mínimos, presumen autoimportancia, proclives a la autorreferencia, al entendimiento malévolo y hostil, no suelen tener ningún amigo. Eso es un poco extremo, ¿no? Tampoco, siempre se meten en rencillas. Ok. Muy bien. ¿Por qué se meterán en rencilla el paranoide? ¿Ah? Rencillas, peleas, discusiones, ¿no? Litigios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amenazados seguro. Muy bien, muy bien. Ellos son desconfiados. Esa es la característica fundamental del paranoide, es desconfiado. ¿Sí? Y como es desconfiado, por ejemplo, si está en una fiesta y a su hermana o a su enamorada la sacan a bailar y empiezan a hablarle al oído, ¿qué va a pensar el paranoide? Por desconfianza, ¿no es cierto? Ahí dice, entendimiento malévolo y hostil. ¿Sí? El espectro paranoide es amplio. ¿Los celos sería una característica del paranoide o no? Sí, porque tiene que ver con confianza. ¿Qué más? Las necesidades autorreferenciales también. Están hablando de mí, habitualmente mal. ¿Sí? ¿Qué más? Ideas paranoides. Están en mí, contra. Muy bien. Se ponen de acuerdo para perjudicarme. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ¿no? O me persiguen ya, elaboraciones de repente más complejas. ¿Cuál sería la diferencia entre esas ideas del trastorno de personalidad paranoide con las ideas que puede tener el esquizofrénico paranoide? Es bueno que tengan claro eso. Porque el esquizofrénico también tiene ideas paranoides, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, es constante. El paranoide muchas veces se intensifica en sus brotes psicóticos, en sus crisis psicóticas. ¿No? En ellos es más constante. Muy bien, doctora. ¿Qué otra diferencia entre las ideas paranoides de un trastorno de personalidad y de una esquizofrenia? Ambos paranoides. ¿Qué otra diferencia les ocurra? Cualquiera. ¿Ninguna? Bueno, ¿ninguna seguro? Bueno, la intensidad de la idea, la convicción de la idea. Cuando digo la convicción de la idea, es una característica muy importante. Una cosa es que alguien diga, por ejemplo, porque habla al oído, ¿no? Con su enamorada, y se están poniendo de acuerdo para encontrarse después de hacer las suyas. ¿Sí? Y otra cosa que diga, la está cortejando. ¿Sí? El grado de convicción en relación a la idea es diferente. En el psicótico la convicción es máxima. ¿Sí? Dice, pero ¿están hablando de ti o están hablando de ti?
el psicótico dice, sí, doctor, están hablando de mí. ¿Tú has escuchado? No, pero yo estoy convencido que están hablando de mí. Eso dice el psicótico. El paranoide puede decir, yo sospecho que están hablando de mí, doctor. Yo apostaría que sí. ¿Estás convencido 100%? Bueno, por ahí hay un porcentaje de dudas, pues, doctor, pero yo te apostaría que sí. El grado de confusión es distinto. Me estaban esperando su compañero, doctor. Es importante diferenciar una de otra cosa. De otra forma se puede diferenciar de esquizofrenia paranoide y de trastorno de personalidad paranoide. Alucinaciones. Las alucinaciones, muy bien. ¿De qué tipo? Auditivas. Generalmente auditivas. ¿Sí? Muy bien. Y otro es el grado del deterioro del psicótico, también que es mucho mayor, ¿no? ¿Sí? Es decir, la esquizofrenia puede ser lo que se llama la locura, comúnmente, ¿no? El trastorno de personalidad no llega a ese nivel, ¿ya? El grado de disfunción es mucho mayor en el esquizofrenia. Fácil serotipia, como decíamos, con frecuencia cónyuge de personalidad pasiva. ¿Por qué con frecuencia cónyuge de personalidad pasiva? Porque le aguanta. Fíjese donde a usted le parezca, doctor. Siempre la gente está buscando su complemento. ¿Sí? Donde se acomodan. ¿Sí? Entonces es por eso de que suele pasar esto. Tiene que ser alguien muy tolerante para estas cosas. ¿No es cierto? Sin flexibilidad, ¿no? Sin sintonía afectiva para solucionar conflictos, ¿no? Porque son rígidos. Son desconfiados rígidos. Acaban viviendo solos, porque soportar esa interacción no es fácil, ¿no? Litigantes en su medio laboral, ¿sí? Son los que están denunciando muchas veces a los demás vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Predomina la hipersensibilidad, rencor y sentimiento de ser tratado sin consideración. Está claro esto del paranoide, ¿no? Nos central aquí en la desconfianza. Pero hay que saber más o menos cómo se hace la diferencia con la esquizofrenia paranoide, que es un cuadro mayor. Bien, ¿alguna pregunta sobre el primer grupo? Más o menos está claro, ¿no? Bien, segundo grupo, inmaduros, es el antisocial, histérico, narcisista, limítrofe. También le llaman emotivos a lo de este grupo. Bueno, de todo el espectro de personalidad, los más inmaduros son los histriónicos. Es más frecuente en las damas. Extrovertidas, insaciables, necesidad de afecto y atención, seductoras. ¿Y cómo se porta, por ejemplo, una chica con estas características en la Semana de la Medicina? Baila, bien. Todas las actividades. ¿A la misa también irán? También pueden ir a la misa. Ya van a llamar la atención. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabe usted eso, doctorita? Mira. Después del examen lo averiguó. Muy bien. Después del examen lo averiguó. Sí, porque el examen también sirve para aprender. Y es más, uno se acuerda más de las preguntas que no contestó bien, de las preguntas que contestó bien. Muy bien, doctora. Seductora. ¿Cuándo una chica es seductora, doctor? ¿Cuándo dice esta flaca me da seductora? Escucha a su compañero. ¿Cuando mira? ¿Ah? ¿No lo han seducido todavía? Ay, pero no pierda la esperanza que le pueda pasar una vez. Bien, bien. Establecen con facilidad relaciones poco elaboradas, ¿no es cierto? Superficiales, se refiere a poco elaboradas, pero rápidamente.
emiten señales equívocas que han malos entendidos y a confusiones en el receptor. ¿Sí? Porque a veces los receptores toman esas señales de una manera diferente a la que lo está emitiendo. ¿Sí? ¿No? Y después ellas cuando cuentan las cosas dicen, oye, fíjate, el flaco se me mandó, cuando yo no le había dado ninguna señal. ¿Qué habría pasado por su cabeza? O dicen, por ejemplo, y no me quita la mirada de encima, dicen, por ejemplo. Y el otro que nos ve todo así espotada, no te quitaba la mirada de encima, ¿no? Le dice así. Bien. Tienen líos y conflictos con todos. Esto es a la larga, inicialmente no, inicialmente la reacción es distinta, ¿no? Porque llaman la atención, más bien al inicio, ¿sí? En poco tiempo pasan de intimidad insensata a distanciamiento glacial. O sea, cuando el interlocutor dice, bingo, ya la tengo, ya la hice. El otro dice, pero ¿qué te pasa? ¿No? Puede pasar. Ahora, hay en varones también, predomina un poco más en mujeres, pero hay en varones también. Así como el antisocial predomina más en varones, pero también puede haber en mujeres, ¿no? Hipersensibles, suspicaces, carecen de estabilidad emocional, ¿no? En clínica se expresan como episodios distímicos y pueden deprimirse, trastorno de la conducta, marco familiar ambivalente de sobreprotección y de privación afectiva. Ambivalente, ¿a qué se refiere, verdad? Ambivalente puede consistencia de los contrarios, es un poco ambivalente. Muestran teatralidad, esa es una característica fundamental en este tipo de personas, teatralidad. Eso cuando bailan, por ejemplo, ustedes lo pueden notar. Superficialidad, aparente falta de sinceridad, aparente. Deforman la realidad y se refugian en lo fantástico. Bien. Y ellas enganchan mucho con el antisocial. Así como en el paranoide con la que es pasiva, digamos, la histriónica con el antisocial. Antisocial, dificultad para adquirir aprendizajes normativos. ¿Qué significa aprendizajes normativos? Normas, ¿sí? Reglas. ¿Sí? Por ejemplo, son estos chicos del colegio, están con problemas de conducta, ¿no? Evadiéndose del salón, evadiéndose del colegio, ¿no? ¿Sí? O fastidiando ahí a sus compañeritos, ¿no? Molestándolos. El antisocial no acata las normas. ¿Sí? Y si es en el colegio, sí, en casa también, porque el que tiene estas características de personalidad no es en un solo sitio, nada más. Ojo, más bien cuando pasa en un solo ambiente, uno tiene que evaluar bien. De repente es el ambiente que está mal y no el chico. Porque el que es así, en más de un lugar se va a manifestar esa característica. No en un solo sitio. Trastornan a las personas que los rodean, mienten, roban, fugan del hogar, tienen frialdad. ¿A qué se refieren con frialdad? Frialdad, por ejemplo, insensibilidad. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, le quitan las cosas a la abuelita y a veces la abuelita se queda sufriendo. A ellos no los conmueve ese tipo de cosas, ¿no? También con los animalitos, por ejemplo. Ustedes saben que hay gente más sensible y menos sensible con los animalitos. ¿Sí? Todas esas cosas. Pero no hay que olvidarse que una golondrina no se verá, no hay que evaluar una serie de conductas y comportamientos para hablar, porque este es un patrón, lo predominante, no las excepciones. Falta de miedo, eso también es importante. Que ellos en las situaciones muy tensas pueden estar como peces en el agua. A ellos, por ejemplo, los contratan para escuadrones de rescate en algunos ejércitos
de distintas partes del mundo, ¿no? Ellos pueden, por ejemplo, trabajar en desactivación de explosivos, por ejemplo. ¿Sí? Se regulan solo con la recompensa y gratificación inmediata. Son inmediatistas, pues. No piensan en mediano plazo. ¿Sí? Si le dicen, no, pero vas a ir preso, no se pone a pensar en eso en ese momento. En ese momento quiere tenerlo, el dinero, lo que sea, y lo hace, ¿no? No motivados para el esfuerzo sostenido, son inconstantes y volubles. Eso tiene que ver con el inmediatista también, ¿no? Acuden a la clínica por consumo de drogas. Sí, ellos no son conscientes de su trastorno porque ellos no sufren por su trastorno, en el sentido general. Hacen sufrir a los demás por su trastorno, sí. A diferencia de los ansiosos, por ejemplo, que vamos a ver, ellos sí sufren por su trastorno. Pero el antisocial no, hacen sufrir al resto. Entonces ellos muy pocas veces están motivados para tratarse. ¿Sí? Pero sí es cierto que adictos, el porcentaje, varones sobre todo, el porcentaje de trastorno antisocial de personal es alto, tanto primario como secundario. ¿Sí? Secundario es cuando después de haberse hecho adictos adquieren estas características, pero también es el primario, antes. Desde chicos fueron así. Son condenados a la inadaptación, pero parecen que maduran con años. Y han hecho seguimientos a largo plazo, ¿no? Después de los 40 empiezan un poco a bajar algunas cosas. Tienen complicaciones, confinamiento manicomial, encarcelamiento, sobre todo esto último, ¿no? Las cárceles están pobladas de este tipo de diagnósticos. ¿Sí? Sobre todo esos que salen, después de un tiempo vuelven a entrar, muy probablemente son un trastorno de personalidad antisocial. Más frecuente en varones, como les decía, figura materna demasiado tolerante y padres excesivamente débiles. Es el tema de ser muy condescendiente y muy complaciente, pasarlo mucho por agua tibia desde que son chiquitos, ¿no? Ustedes que la gente se ha ido al extremo. Antiguamente los corregían con el látigo de 3 puntas, de 3 patas, y ahora se han ido al otro extremo, ¿no? Igual los profesores se han ido al otro extremo. Sí, antes nos agarraban a palmazos o con una regla así de madera grande. Ahora no, ahora es al revés, ¿no? Los alumnos amenazan a los profesores. Entonces ningún extremo es bueno, ¿no? Pero muy a menudo repiten lo que han visto la violencia en su hogar también, ¿verdad? No solo porque sean padres complacientes, muchas veces han visto al papá maltratando a la mamá, ¿no? ¿Sí? Y eso es más frecuente. ¿Alguna pregunta sobre el antisocial? ¿De qué antisocial se acuerdan? Porque ellos salen a la televisión a cada rato. O en las películas también han visto antisociales. ¿Se acuerdan? Anónimos. Anónimos, de que tiene la mascarilla de la película. Voy a verlo. Claro, porque va en contra de las normas y las reglas. Podría ser. ¿También cuál? ¿Qué otro personaje? Vingacha, ¿no? Vingacha, sí, muy bien, sí. Ajá. Los asesinos en serie, por ejemplo, a menudo son psicópatas primarios. ¿Sí? ¿No? Los violadores en serie. No siempre hay que descartar otras cosas también, ¿no? ¿Dónde están más frecuentemente este tipo de personajes? Aparte de las prisiones, están, por ejemplo, en la política. Se ven esas cosas, ¿no? ¿Dónde más? En la vida empresarial. Sí, en la vida empresarial se ven estas cosas, ¿no? Hay una ley de la selva en la vida empresarial muchas veces, competencia salvaje, ¿no? ¿Qué más? En la vida militar, en los altos rangos, puede haber también eso. Muy bien. ¿Y los histriónicos dónde están? En la actuación puede haber histriónicos, por ejemplo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Dónde más? ¿Ah? Las vedettes. ¿Qué vedettes, por ejemplo, doctor? ¿Ha visto Yajaira o no ha visto Yajaira? ¿Qué me parece Yajaira? Suave. Tiene su WhatsApp. Su canción. Su música. Ah, ya, pero no ha visto sus movimientos. Usted se ha fijado más en la música. Pero Él valora la música cuando la ve a Jaira. Muy bien. Es un chico profundo. Muy bien.
Bien, luego pasamos a los narcisistas. Un ejemplo de narcisista, Alan. Tendencia a grandiosidad, autoimportancia, desvalorización de los otros, carentes de empatía, sin capacidad para la generosidad y el intercambio con quienes nos rodean, tienden a la explotación interpersonal. No todos tienen todo tampoco, ¿eh? Ojo. Creen merecer un trato privilegiado, con necesidad exhibicionista de atención y de admiración. Eso que se cree lo máximo muchas veces. ¿Sí? Un poco eso. ¿Ah? Envidiosos descalificadores con las personas que han conseguido buena reputación, tienen fantasías, no aceptan reglas de la realidad ni sus defectos o limitaciones. ¿Sí? Para una persona narcisista es bien difícil de asumir sus defectos. ¿No? Entonces se consideran mejores que los demás, ¿no? Culpan a la familia de sus frustraciones, siempre están buscando culpables también. Tienden a autocontemplarse. ¿Qué es autocontemplarse? Bueno, es como el mito de Narciso, ¿no? De ahí el nombre en realidad, ¿no? Según el mito de Narciso, él veía su reflejo en el agua y se enamoró de su reflejo, ¿no? A eso un poco se refiere, ¿ya? No solo en el aspecto físico, ¿eh? Ojo, a contemplarse por sus logros, su inteligencia, en fin, que son bacanes, esas cosas, ¿no? No solo la parte exclusivamente física. Son presumidos, egoístas, poco dados a inspirar afecto o aprobación. Acaban a solas con sus fantasías. ¿Por qué acaban a solas al final? Son narcisistas. ¿Por qué acaba solitario? Porque es difícil, ¿sí? Se considera muy superior a los demás, a nadie lo considera digno de estar con él, ¿sí? Ok. ¿Qué otro trastorno de personalidad puede acabar solo? El paranoide, ¿no es cierto? Como es tan desconfiado, puede llegar a parar solo. ¿Sí? ¿Qué más? El esquizoide, muy bien. El solitario, el esquizoide. ¿Cierto? Cuando vayamos a ver también los ansiosos pueden andar solos. Pero ojo, es por eso de que hay que buscar una constelación de características. Porque sea solitario es una característica, pero hay que ver las demás para ver en qué constelación encaja. ¿No?